¿Qué tal amigos de Hobby FM? Nos encontramos en un nuevo episodio de La Guarida del Búho, acá por supuesto en tu pasatiempo favorito. Son un poco más de las 21 horas, día martes como es de costumbre, cada semana acá en Hobby FM entramos a este espacio de reflexión, de pensamiento de avanzada, que le puse un poco entre comillas, en donde estamos visitando distintos libros muy importantes que nosotros en alguna forma deberíamos darle alguna oportunidad de leer para que en cierta forma podamos tener más herramientas a la hora de pensar, de discutir, de conversar y también para un poco de autorreflexión con respecto a lo que uno está haciendo y qué es lo que quiere hacer con su vida y en cierta manera estimular lo que es la autodeterminación, que en cierta parte es un rasgo vital de cada ser humano y que en la guarida del búho es lo que nosotros buscamos. Nosotros lo hacíamos anteriormente a través de la superficialidad profunda, que es encontrar distintos obras populares, por supuesto en el cine, en los videojuegos, donde en primera instancia se ve muy simple algún mensaje o se ve algo muy simple a modo de entender, pero tiene una cierta profundidad que nos hace pensar y nos hace reflexionar ciertas cosas eh, más en nuestro interior para hacer tal vez cosas más trascendentales. Pero en esta temporada, como ha sido la tónica, hemos introducido los libros que tienen que ver mucho con esto, con la búsqueda de trascender y también, de cierta manera, buscar un poco cuál es el sentido de nuestro ser, en cierta forma, buscarle sentido de para qué estamos acá. En esta oportunidad tengo este libro que de hecho está en el CG de más abajo, que es Walden la vida en los bosques. Este es un libro escrito por Henry David Thoreau. Quien no lo conoce es un escritor, bueno, acá lo voy a poner en la primera plana, que acá tenemos una camarita que dejamos habilitada en Hobby hace un tiempo, donde ustedes pueden ver distintos dibujos. Acá los tenemos acá para mostrar los libros en detalle. Este, como dice ahí, Clásicos de Siempre, de Henry David Thoreau, es un libro muy antiguo, del siglo XIX, para ser exacto, los años 1800, en donde Thoreau, para quienes ustedes no lo conocen, es uno de los primeros escritores de Estados Unidos, también filósofo, naturalista, en cierta forma una persona muy importante para lo que fue la, la trascendencia de la cultura en esta fundación de Estados Unidos en ese tiempo, en el siglo XIX. Eh, un poco haciendo introducción a este libro, que es un poco, mucha gente lo toma como una fuente de inspiración. Este es un libro que escribió Thoreau cuando él se autorradicó en un bosque, por decirlo de alguna manera, a vivir un poco la vida del ermitaño, alejado de la civilización y entender cómo la naturaleza vive cada día y cómo nosotros podríamos también ser parte de esta naturaleza y aprender cómo vivir cada día. El extracto más famoso de este libro, de hecho está puesto en su contraportada y lo voy a mencionar, que es: Concord era apenas una aldea de menos de 5.000 habitantes en Nueva Inglaterra. Cuando Thoreau decidió establecerse en el bosque junto a la laguna llamada Walden, construir una cabaña y vivir apartado del trato social, de sus apuntes surgió esta obra. Mezcla de diario íntimo del aventurero, apunte de naturista y borrador de filósofo. Walden, la vida en los bosques, es mucho más que la crónica minuciosa de un naturalista sobre su entorno vegetal y animal, o el registro por momentos del acontecer cotidiano. Es el cuaderno bitácora de un experimento social auspicioso para la humanidad. ¿Por qué se menciona que es un experimento social? Y de hecho se le asocia que este es uno de los primeros experimentos sociales de la humanidad. Es cuando una persona se pone en una situación completamente fuera de su zona de confort a propósito. Eh, mucho de esto tiene que ver con la práctica de ser ermitaño, que es lo más conocido, gente que ha tenido mucho dinero y que en cierta manera ha buscado trascender más en su vida de una forma más íntima y ha decidido tomar la decisión de apartarse de lo material y dedicarse netamente a lo espiritual. Muchas personas deciden apartarse como un ermitaño o deciden tener una vida religiosa, se dedican a tener una vida bajo un monasterio, en el caso de los budistas, o en el caso también de religiones occidentales que se vuelven padres, se vuelven curas, se tratan de cierta forma
buscar la trascendencia del humano a través de cosas mucho más espirituales o de cosas mucho más trascendentales en el tiempo. No es la primera persona que lo hace y tampoco la última persona que lo va a hacer. Pero lo interesante de esto es que esto está registrado en un libro. En un libro muy antiguo que por supuesto tiene muchas reproducciones. Esta es una reproducción actual que, como les comentaba, son libros de bolsillo. Este libro no tiene más de, mira, de hecho se los comento de inmediato, no tiene más de 127 páginas. O sea, este libro tú te lo lees en un par de viajes de micro, tú lo tienes en esas horas que tienes de repente muertas, que donde uno de repente revisa el celular, de repente tiene contactos con otras personas, se pone de acuerdo con amigos y puedes tal vez apartar un tiempo para leer este libro en estos, sobre todo, viajes muy largos que tenemos acá en Santiago, o también si estás en región, también poder hacer un poco más ameno tu viaje y aprovechar en cierta manera el tiempo de ocio o el tiempo muerto entre tus viajes leyendo este tipo de literatura para que pueda de alguna manera de repente ayudarte a tu reflexión personal, a tu ánimo, a tu forma como te relacionas con los demás. Es muy bueno tener herramientas, las famosas habilidades blandas, ¿cierto? Es muy bueno ejercitarlas y no solamente es interactuando con personas, sino que también leyendo de experiencias de otras personas. En particular, este libro, como le había comentado, es un libro clásico que yo creo que está en muchos idiomas, en muchas versiones y que en particular es muy importante tenerlo como amigo de velador. Un poco para partir, quiero recitar las primeras páginas de este libro que son muy intrigantes del por qué una persona decide apartarse de su comodidad, de su status quo en cierta forma y ir hacia otro punto totalmente inverso y que está lleno de retos y está lleno de desafíos en cierta forma. Vamos allá. Vocero de la verdad. Estaba dotado de un sentido riguroso de la probidad. Era muy exigente consigo mismo en lo tocante a su propia independencia de criterio y consideraba que todos los demás seres humanos debían cumplir en igual medida con esa obligación. No tuvo una profesión fija, aunque practicó varias. Rehusaba renunciar a su gran ambición de conocimiento y de acción a cambio de un oficio estrecho o limitado. Su vocación era mucho más amplia. Pretendía ejercer el arte de saber vivir. Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, escribe, enfrentar solo los hechos esenciales de la vida y ver si no podía aprender lo que ella tenía que enseñar. No sé a cuánto estuviera por morir, descubriera que no había vivido. No se casó, vivió solo, nunca fue a la iglesia, no votó, se negó a pagarle al Estado un tributo que a su juicio era injusto, por más que le costara la cárcel. Aunque era un naturalista, jamás recurrió a las armas ni a las trampas del cazador. La buena ropa, los modales gentiles, la decoración de la casa, las charlas intelectuales y galantes de los salones no le incumbían. Creía que todas esas sofisticaciones eran obstáculos para una buena y humana conversación. Le gustaba hablar con los indios, que en la materia de la naturaleza eran los únicos que podían tratar con él de igual a igual. Tenía una versión rayana con el desdén por los gustos, maneras y aficiones europeas, y en el especial por las ingleses. Era auténticamente un habitante del Nuevo Mundo, al que creía superior. Por eso dijo Ralph Waldo Emerson, no existió ningún norteamericano más auténtico que Thoreau. Los hombres imitaban unos a otros, estaban hechos sobre la base de un molde minúsculo. ¿Por qué no podía cada uno apartarse lo suficiente de la sociedad hasta ser un individuo realmente autónomo? Si un hombre no marcha igual paso que sus compañeros, puede que eso se deba a que escucha un tambor diferente, que camine al ritmo de la música que oye, aunque sea lenta y remota. Pero no trató de vivir fuera del mundo, sino de toda la atadura inconveniente del mundo. Quizás haya sido ese hombre raro y envidiable que ha logrado ser completa y absolutamente él mismo. Prefería ser rico por su frugalidad, por escasez de apetencias. La riqueza de un hombre se mide por la cantidad de cosas de las que se puede privarse. Y quiso abstenerse a sí mismo. En sus viajes solo iba por la carretera principal para sortear un territorio que no le interesaba recorrer en esos momentos. Evitaba escrupulosamente las tabernas y prefería caminar decenas de kilómetros a subirse a algún carruaje.
Le gustaba alojarse en las casas de los granjeros y los pescadores, que eran más baratas y rústicas, pero también más afines a él, pues allí encontraba a los hombres con quienes simpatizaba y los datos que él buscaba sobre el entorno natural. Quería ahorrar tiempo, tiempo para leer, tiempo para los lenguajes no escritos, los ruidos del campo y del bosque. Siempre tiempo para caminar solo, tiempo para la amistosa conversación, tiempo para conocer el cosmos. Jamás ningún hombre ha valorado tanto el ocio como Thoreau, afirma el crítico Oscar Carlin. Lo impacientaban las limitaciones de nuestro trillado pensamiento constitudiano y tenía un instinto polémico y beligerante. De un vistazo, comprendía la esencia de cualquier asunto que se tratase y veía las deficiencias e indigencias intelectuales de sus interlocutores. Nada parecía ocultarse a su mirada penetrante. Esta condición de su carácter lo volvía poco sociable y lo privó de tener muchos amigos, pero quienes aceptaban sus intransigentes desplantes tenían en él al compañero más puro, el amigo más honesto, ajeno a toda hipocresía. Era la sinceridad misma, la convicción con que los profetas defendían las normas éticas que se habían robustecido al ver un ejemplar humano de una vida tan sana. Ermitaño y estoico, estaba empero hambriento de cordialidad humana y se entregaba apasionado a entretener a los jóvenes con interminables anécdotas sobre sus vidas por tierras y ríos poco explorados. Fue en forma innata el vocero y el actor de la verdad en todos los terrenos, sin que le importara, cuando correspondía declararla, la posición de los demás. Tampoco le importaba hacer el ridículo, como de hecho ocurría con los que lo enfrentaban en cuestiones en las que él tenía un parecer discrepante, que a la larga demostraba ser el correcto. En cada página de Walding, dice su biógrafo Henry Selden Cambie, se percibe la presencia inconfundible de una personalidad, de un hombre semejante a una roca por la solidez granita de sus principios, a un roble por su residumbre inconmovible y una flor silvestre por su sensibilidad y un halcón por los vuelos de su imaginación. Esa es una parte del pequeño prólogo que habla sobre este libro, Walden, la vida en los bosques. Este libro en particular es un libro muy sencillo de leer. Está escrito no en español, está escrito en inglés, pero esta versión es una versión traducida. Y se ve mucho de la antigua lengua, de las antiguas palabras, y en cierta forma, cómo una persona decide, en cierta forma, llevar a cabo al 100% su curiosidad por la naturaleza. Plantearla en forma concreta, plantearla sin tapujos. Simplemente querer explorar la naturaleza y, más que la naturaleza, la humanidad que lo rodeaba. Ese era su interés, esa era su forma de vida. Mucha gente en el último tiempo está ejerciendo el turismo. El turismo es una de las actividades o experiencias más gratificantes que puede hacer una persona a lo largo de su vida. Conocer nuevas personas, nuevos lugares, y que no tiene nada que ver con viajar fuera del país o dentro del país. Simplemente el hecho de visitar, de viajar, es uno de esos placeres que toda persona debería hacer, y no tiene nada que ver con hacer un viaje glamuroso. Puede ser de repente un viaje cercano a un lugar cerca de tu localidad, a un lugar que te llame la atención. Puede ser un lugar rural, una parte de la ciudad. De hecho, reconocer Santiago, hace no mucho fue el Día del Patrimonio, donde varias comunas organizaron distintas actividades mostrando el patrimonio de cómo era Santiago o cómo era Chile mucho antes que nosotros lo conociéramos. Ese tipo de cosas, de ver cosas que hizo la gente antes que ti, son cosas que te enriquecen. Pero en el caso de Thoreau, o de que es el autor de este libro, o de qué es lo que se trata este libro, es más que nada de la búsqueda de la naturalidad. La búsqueda de cierta manera, buscar la verdad, la esencia de las personas y un poco la esencia de la naturaleza, que actualmente se ha perdido esta búsqueda por el capitalismo, por muchas razones, por
la vida moderna, la tecnocracia, la cual un poco conversábamos y discutíamos y criticábamos en los libros anteriores como Un Mundo Feliz 1984, en donde las personas inconscientemente, incluyéndome, nos hemos vuelto un poco tecnócratas con respecto a nuestras experiencias. Eh, que un viaje ahora es muy valioso de acuerdo a cuántos dineros inviertes en él, más que el acto en sí. Esto no tiene nada de malo de querer invertir dinero en viajar fuera del país o tener un buen viaje o en cierta manera invertir en experiencias, lo cual en cierta manera es la mejor inversión que uno puede tener en su vida, ya que uno al morir uno no se va a llevar nada de lo material que va a tener acá. Esto no significa que tú quieras vivir con 3 cartones encima debajo de un puente, si es que no es tu decisión. Pero sí, en cierta manera se ha perdido todo este espíritu de, de querer siempre explorar, de querer siempre viajar, de querer siempre conocer lo que nos rodea. Y por distintas cosas, puede ser también por un tema de tiempo. Se habla el concepto acá en este prólogo de ahorrar tiempo. Nosotros también ahorramos, buscamos ahorrar dinero para tener alguna inversión, tener algún lugar donde vivir, pagar ciertos compromisos, pero ahorramos tiempo, buscamos siempre estar muy ocupados, tener alguna actividad, tener algún... Por supuesto, nuestro trabajo nos consume gran parte del tiempo, pero el tiempo libre, ¿en qué los invertimos? ¿Lo ahorramos? ¿Lo desperdiciamos? ¿Lo despilfarramos? Es súper difícil hacer esa pregunta y responderla de forma concreta, porque de repente, como decía en este mismo prólogo, el ocio, que es una actividad muy importante y única de los humanos, el ocio te lleva a cosas geniales, te lleva a cosas increíbles, te lleva a estudiar cosas que nadie ha estudiado, te lleva a investigar cosas, a practicar la curiosidad. La ciencia nace del ocio. Eh, Todo este tipo de herramientas que tenemos actualmente, el mismo hecho del internet, de la tecnología, la electrónica, todo este tipo de cosas que para nosotros ya son habituales, parte de nuestro día a día, nacieron del ocio. Nacieron de cierta forma de una persona que después de un largo tiempo reflexionó y quiso entender de que tal vez la energía eléctrica se podía capturar, se podía generar, se podía transformar, o que la materia no se pierde, solamente se transforma. Todo ese tipo de conceptos nacen a través de tiempo de ocio efectivo, por supuesto. Pero no hay una forma de decir si tú estás invirtiendo bien tu tiempo, cómo lo estás haciendo. No te garantiza que si tú te vas a vivir a un bosque o llevando a algo más cercano, irte a vivir a Paine, Pirque o Buin, a una localidad rural, va a asegurar que tu tiempo está bien invertido. Porque al fin y al cabo depende de qué es lo que tú quieras en tu vida, de qué es lo que tú quieras reflexionar, qué es lo que tú quieras experimentar. ¿Cuáles son las experiencias que tú quieres acumular en tu vida antes de morir? Esa es como la pregunta principal. Pero llamarlo como algo que no tiene valor es lo que nosotros hemos entendido erróneamente en los tiempos modernos, que de repente el ahorrar tiempo, el generar ocio, en cierta manera hacer las cosas porque sí, porque quieres probar algo, se ha perdido mucho y es muy bueno de repente acceder a estos libros porque uno, por supuesto, no tiene tal vez la facilidad de irse a vivir a un bosque. Primero porque no quieres, segundo porque no puedes, o porque tienes miedo y son cuestionamientos totalmente válidos para, en cierta manera, no hacer este tipo de cosas. Pero cuando lo ves que está documentado y en cierta manera puedes sacar cosas al limpio de esto, sí sirven totalmente y tal vez te hagan reflexionar y tal vez te inviten a ahorrar tiempo, no yendo a vivir a un bosque, pero sí pueden practicando otro tipo de cosas. Puede ser de repente haciendo un proyecto que a ti te interese. Un poco contando mi experiencia con respecto a esto. Este libro yo lo tengo hace mucho tiempo. Lo tengo bien cuidado, ¿sí? Y esto fue mucho tiempo antes de yo fundar esta radio, que es Hobby FM. En particular, bueno, junto con Claudio y con la gente que colabora conmigo en este proyecto,
hemos invertido mucho tiempo en esto. Yo creo que llevamos más de 2 años trabajando junto a esta emisora. Hemos cumplido 2 aniversarios con distintas celebraciones cada una. Y uno puede decir, oye, pero ¿y todo ese tiempo que yo lo trabajo en la radio podría ahorrarlo y podría viajar, podría hacer otro tipo de cosas? Podría de repente invertirlo en dibujar, invertirlo solamente en leer, en distraerme, en jugar videojuegos, en un montón de cosas. O viajar inclusive. Pero en cierta forma el tener este proyecto de Hobby FM ha sido un poco como este bosque. De que hemos querido nosotros, y es lo que queremos siempre, presentar esta vitrina diferente, independiente, donde tal vez las cosas que yo quería escuchar cuando era joven, o sea, no significa que sea viejo, pero cuando era muy joven, cuando era adolescente, quería escuchar, se están escuchando aquí. O que la gente que de repente quiere escuchar un contenido que no va a encontrar en su dial común, lo puede escuchar acá. Y eso es como en cierta manera es lo que representa este libro de La vida en los bosques. Es como la capacidad de aprender que tiene una persona cuando ya se dedica a entender qué es lo que está ocurriendo al lado. A un poco poner la atención, qué es lo que nos rodea, cuál es la naturaleza que nos rodea. Obviamente esto es una visión muy naturalista, y que es una visión muy, muy bella, de hecho, que es muy difícil de practicar en la actualidad. Hay casos, sí, de personas que viven en los bosques como ermitaños, de que conectados a internet, que generan su energía a través de compostas, a través de energía solar. Hay de esos casos en los países nórdicos, en otras localidades donde gente decide hacer esto, de tener su vida en el bosque. Si yo tuviera la oportunidad, honestamente también lo haría. Pero el entender esto no tiene nada que ver con respecto a si esto tú lo estás haciendo en un bosque o no. Esto tiene que ver en que cuando tú estás en un ambiente en el cual tú puedes aprender y esto tú lo puedes compartir, eso ya es algo gratificante. Un poco relacionando a eso, tengo bastantes amigos y conocidos que han viajado a otros países del mundo. Bueno, yo también he viajado a otras partes del mundo. Pero la gente que va a Japón en específico siempre menciona una cosa, que es una experiencia que no pueden olvidar y que en cierta manera les da incluso una depresión post viaje, el volver a Chile en particular. Es ahí donde uno dice, bueno, viajaste afuera, conociste una cultura totalmente distinta a la que tú vives todos los días. Y lo que más los impacta no tiene que ver con cosas materiales, no tiene que ver con estas cosas de que, oye, que está Akihabara, de que está todas estas tiendas enfocadas a lo retro, o tal vez todos estos templos que tienen que ver con lo espiritual o la belleza de sus paisajes, sino que es en cosas muy humanas, que es con respecto a la cordialidad, con respecto a la seguridad con la que tú te mueves en la calle, con la amabilidad. Eso es lo que más llama la atención. Por supuesto, ya un occidental. Lo meticuloso. De hecho, muchas personas encuentran de que comer sushi en Japón es una experiencia que te va a cambiar la vida. Y tú dices, oye, pero si yo como sushi acá en Santiago o en cualquier parte del mundo se come sushi, pero comer sushi allá, por lo menos en la gente o de los documentales que he visto, habla mucho de su cultura, de cosas que aprende. La gente cuando va a comer sushi allá aprende cosas de una persona, no me refiero a un no japonés. Aprende sobre el respeto a la materia prima, el respeto a los alimentos, el respeto al servir la comida a otra persona que tú no conoces, que de repente viene de un trabajo cansado y que recupera su energía con un plato que tú hiciste. Ese tipo de detalles son con las que gente vuelve de un viaje a Japón. Con esos detalles que son los que comenta en una fiesta, que comenta con sus seres queridos, con unos amigos conocidos, y que está constantemente compartiéndose, y es por eso que llama la atención viajar hacia allá y que de repente incita a otras personas a viajar hacia allá y vivir la misma experiencia o ampliar la experiencia que vivió un viajero anterior.
Esto tiene que ver mucho con los viajes interiores. La vida de los bosques, en un rato más vamos a recitar otro pedacito de este libro, bastante importante, pero tiene que ver mucho con el de que los viajes no necesariamente tienen que ser físicos. Los viajes tienen que ser de tu mente, de tu interior. Viajar a distintas formas de estar, distintas formas de vida, es lo que realmente impresiona, es lo realmente que te alimenta, que es lo que realmente te sirve. Eso es lo que en cierta manera Thoreau y muchas otras personas pudieron demostrar a través de distintos libros, a distintos actos históricos, de la importancia que tiene el conectarse con la humanidad y con el entorno. En esta ocasión, bueno, el prólogo que yo les mencioné es un prólogo bastante extenso, el cual estaba escrito por Leandro Wolfson, y el libro parte de una forma muy sencilla. Es un libro escrito en primera persona, ya que esto es en cierta manera un recopilatorio de la bitácora que Thoreau vivió en los bosques nativoamericanos de Estados Unidos. Y comienza así. Cuando escribí las páginas que siguen, o más bien la mayoría de ellas, vivía solo en los bosques, a una milla de distancia de cualquier vecino, en una casa que yo mismo había construido, a orillas de la laguna de Walden en Concord, Massachusetts. Siempre me cuesta decir esa palabra. Y me ganaba la vida únicamente con el trabajo de mis manos. Si uno va a Wikipedia o cualquier fuente, no voy a decir confiable porque Wikipedia lo puede editar cualquier persona, pero cualquier fuente más menos seria va a nombrar un gran listado de las profesiones y oficios que tuvo Thoreau a lo largo de su vida. Se dice que fue fabricador de lápices, que fue artesano, que fue tallador, que fue un constructor, que fue filósofo, por supuesto, por el acto de dedicarse a vivir en el bosque y muchas otras cosas. Pero básicamente expresa el vivir de tus propias manos, que es algo que también en cierta forma actualmente es muy difícil sentirla. Por supuesto, gran parte de las personas, incluyéndome, tenemos un trabajo en el cual es asalariado en muchos casos, en otros casos no, en algunos casos es independiente, pero tiene que ver con que nosotros igual dependemos de otras personas, dependemos de un proveedor, dependemos de un colega, dependemos de algún superior o dependemos de alguna burocracia que tenemos que hacer para que nuestro negocio funcione. Pero en este caso se busca el sentido literal de hacer las cosas con tus propias manos. O sea, lo que tú tienes es lo que haces tú, nada más. Y eso también es una reflexión súper fuerte sobre todo en este tiempo millennial, en donde está todo el mundo muy sensible por justa o injusta razón, pero de repente se dan cuenta de que las cosas, para que pasen, para que cambien o para que las cosas avancen, uno tiene que construir cosas con sus manos, construir proyectos, construir ideas, comunicarse, en cierta manera presentar plataformas. No necesariamente plataformas comunicacionales como esta, sino que puede ser algo mucho más sencillo con tu propia vida, siendo un poco más proactivo, tratando y esforzándote en cierta manera de que tu vida tenga más sentido a través de las cosas que tú haces por otras personas. Hay personas que se dedican al voluntariado, hay personas que se inscriben en una... Estoy dando ejemplos, por supuesto hay muchos. Hay personas que se inscriben, que tienen una participación activa en distintas parroquias, que participan en clubes de personas de tercera edad, y un montón de otras cosas, o que participan en escuelas libres enseñándole a niños de forma gratuita, o también personas que se dedican a la adopción de animales. Todo este tipo de cosas son cosas que tú haces con tus manos. Eso es como lo más importante y lo que recalca Thoreau con respecto a la humanidad, que es que nosotros nos construimos de las cosas que hacemos. Si no hacemos cosas es muy difícil que cambiemos algo. Y no estoy diciendo de que nosotros seamos
unos canallas con nosotros mismos y nos castiguemos y digamos, oye, pero es que yo no hice estas cosas o no estoy haciendo tal cosa. Yo creo que estamos en constante proceso de hacer cosas con nuestras manos. De que resulten o no resulten es un poco más complejo. No es tan sencillo como decir, oye, yo quiero ser presidente de Chile, lo voy a hacer. Eso es mentira. De que tu convicción te va a llevar a exactamente donde tú quieres llegar. Hay millones de casos donde eso no ocurre. Gente que está enfocadísima en hacer algo en su vida y termina haciendo otra cosa que lo hace más feliz o lo hace más infeliz. O sea, es demasiado compleja la vida como para decirte que si yo hago algo por mis manos, voy a llegar a un buen puerto. Pero lo que sí te asegura es que si no haces nada con tus propias manos, no vas a tener nada. Y entre tener y no tener algo que hacer con tu vida, es mejor tener algo que hacerlo. Eso es una de las reflexiones muy importantes de acá con respecto con Walden. Pero continuando con la lectura. En ella viví 2 años y 2 meses. Ahora soy de nuevo un morador en la vida civilizada. No habría impuesto tanto mis cosas a la cortesía de mis lectores si no hubiera sido por las muy concretas preguntas que muchos conciudadanos me hicieron con relación a mi modo de vivir. Me han preguntado qué tenía yo como alimento, si no me sentía solo, si no tenía miedo y cosas parecidas. Pediré perdón a aquellos lectores no particularmente interesados en mí si en este libro me propongo contestar algunas de esas preguntas. En la mayoría de los libros, el yo o primera persona es omitido. En este será conversado. Esa es la principal diferencia con respecto al egotismo. Generalmente no recordamos que, después de todo, es siempre la primera persona la que habla. No hablaría tanto sobre mí mismo si hubiera alguien a quien conociera tan bien como a mi persona. Desgraciadamente, estoy limitado a este tema por la estrechez de mi experiencia. He viajado bastante por Concord. Y en todas partes, en tiendas, oficinas y campos, los habitantes me han parecido estar haciendo penitencia en 1000 formas extraordinarias. Los 12 trabajos de Hércules eran insignificantes comparados a lo que mis vecinos se han empeñado en realizar, porque aquellos eran solamente 12 y tenían un fin. Pero yo nunca he podido ver que estos hombres hayan matado o capturado a algún monstruo o terminado alguna labor. No tienen un amigo como Yolas que quemé la raíz de la cabeza de la hidra con un hierro candente, sino que tan pronto como una cabeza es aplastada, 2 más surgen. Pero los hombres trabajan bajo la influencia de un error. La parte mejor del hombre muy pronto es arada por un abono de la tierra, por un aparente destino comúnmente llamado necesidad. Los hombres se dedican, según como cuenta un viejo libro, a acumular tesoros que la polilla y la herrumbre echarán a perder y que los ladrones entrarán a robar. Esta es la vida de un tonto, como comprenderán los hombres cuando llegan al final de ella, si no lo hacen antes. Hasta en este país relativamente libre, la mayoría de los hombres, por mera ignorancia y error, están tan preocupados con los artificiales cuidados e innecesarios trabajos rudos de la vida, que no pueden cobrar sus mejores frutos. Sus dedos, de tanto trabajar, son demasiado torpes y tiemblan demasiado. Realmente el jornalero no tiene tiempo libre para vivir con verdadera integridad todos los días. No les permitió mantener las relaciones más viriles con los hombres, porque su trabajo sería desperdiciado en el mercado. No tiene tiempo para ser otra cosa que una máquina. ¿Cómo va a recordar bien su ignorancia, según requiere su crecimiento, quien tiene que usar sus conocimientos tan a menudo? Algunas veces deberíamos alimentarlo y vestirlo gratuitamente y abastecerlo con nuestros licores antes de juzgarlo. Las mejores cualidades de nuestra naturaleza, al igual que la lozanía de las frutas, solamente pueden ser conservadas por las manipulaciones más delicadas. Sin embargo, ni unos a otros ni a nosotros mismos nos tratamos con esa dulzura. La mayoría de los hombres viven una vida de tranquila desesperación. Lo que llamamos resignación no es más que una confirmación de la desesperación. De la ciudad desesperada pasamos al campo desesperado y tenemos que consolarnos con la magnificencia de los visiones y ratas almizcleras. Hasta detrás de los llamados juegos y diversiones de la humanidad se encuentra una desesperación estereotípica, aunque inconsciente. No hay diversión en ellos, porque esta viene solo después del trabajo. Pero no hacer cosas desesperadas es una característica de la sabiduría.
Cuando consideramos cuál es la principal finalidad de los hombres para hacer uso de las palabras del catequismo, es otra palabra que me cuesta decir, y sus principales necesidades y medios de vida, parecía que hubieran elegido deliberadamente esta forma de vivir porque la prefieren a cualquier otra. Sin embargo, ellos piensan honradamente que no es posible elección alguna. Pero las naturalezas activas y saludables recuerdan que el sol ascendió con claridad. Nunca es demasiado tarde para renunciar a nuestros prejuicios. No se puede creer firmemente sin pruebas en alguna forma de pensar o de hacer, por antigua que sea. Lo que hoy todo el mundo repite y acepta como verdadero puede convertirse en mentira mañana. Y una mera opinión de humo que algunos creyeron fuera nube quedaría agua fertilizadora para los campos. Traten de hacer aquello que la gente antigua afirma ser imposible de realizar y demuestren que sí pueden. Los hechos antiguos pertenecen a las generaciones antiguas y los nuevos a la nueva generación. Eso es bastante interesante, de que al fin y al cabo uno da por sentado muchas cosas y Teodoro lo menciona de una forma muy empática, de que son personas, estamos hablando de los 1800, o sea, estamos hablando de hace 2 siglos atrás, de que la gente vivía trabajando, arando su trabajo, arando sus terrenos, dedicándose a su labor común y corriente que lo mantiene activo. Pero el por qué están haciendo esas cosas, por qué están trabajando de esa manera, era lo que él se preguntaba, es lo que él cuestionaba, lo que él en cierta manera quiso resolver yendo a vivirse a los bosques. Hay un dicho que siempre dice que el trabajo dignifica al hombre, pero ahí es también donde uno también puede cuestionar, porque ¿en qué lo dignifica? ¿Es el hombre indigno por naturaleza? ¿Tiene que trabajar para volverse digno? Que son preguntas que nacen ahora, por supuesto, en el siglo XXI, de que la dignidad de las personas tiene que ver con respecto a cómo ellos viven su vida, de cómo se sienten sus sentimientos con respecto a ellos mismos. Todo ese tipo de cosas antes simplemente se solucionaban diciendo, pero es que tú tienes que trabajar para buscar esa dignidad. Gánate esa dignidad. Gánate esa dignidad trabajando, comprándote una casa, construyendo una casa con tus propias manos, casándote con una mujer bonita, teniendo muchos hijos, y esa es tu dignidad. Esa es tu forma de tener dignidad. Obviamente ahora eso está muy atrás. Hay ciertos vestigios, por supuesto, sobre todo de tendencias conservadoras, de que esa es la forma de vivir y es la forma que te lleva al éxito. Me llamó mucho la atención cuando acá en Chile se está discutiendo el tema de las horas de trabajo, reducir las jornadas laborales, cambiarlas trabajando de lunes a jueves y un montón de otros proyectos que se están viendo en la Cámara de Diputados y el Senado. Y salen muchas políticos, conservadores, muchos de ellos, criticando esta iniciativa, diciendo de que uno para llegar lejos tiene que trabajar mucho. Pero si ese trabajar mucho no tiene un sentido, ¿cómo uno llega lejos? Porque suponiendo que una persona trabaje para sí mismo, puede ser que llegue lejos. Pero estamos en una realidad donde de repente el trabajo nos sirve para pagar nuestros deberes, nuestros compromisos más que nuestros deberes. Y el trabajo para nosotros está fuera del trabajo que tenemos. Son muy pocos los casos de que se da, de que su trabajo le gusta tanto, que se divierten haciéndolo y se sienten realizados con su trabajo. La gran parte de la población chilena, y me arriesgaría a decir a gran parte de la población mundial, tienen su trabajo como una herramienta que les permite progresar, por supuesto. Pero es eso, una herramienta, no el objetivo de vivir. Vivir para trabajar y no trabajar para vivir. Esas son como distintas visiones que es muy interesante que estén planteadas en la actualidad y que ya en este libro también se estaban planteando. Estamos hablando de los 1800, o sea, esto se estaba reflexionando hace más de 2 siglos. Por eso que llama mucho la atención de que existiendo todo este material, existiendo mucha evidencia empírica con respecto a que
la gente feliz o la gente genuinamente feliz, porque también hablamos sobre el libro Un Mundo Feliz de Huxley, en donde la gente feliz era a través de consumir una droga que era el soma, y eran tan felices que no se cuestionaban nada de lo que estaban ocurriendo al lado. No tenían sentido de la humanidad, sino de una felicidad consciente. De cuando se logran estatus de felicidad consciente en las personas son capaces de hacer muchas cosas. Trabajar de forma más productiva, crear cosas, crear proyectos, crear mejores relaciones, incursionar en formas distintas de vivir, porque en este tiempo, en los 1800, las personas, no había muchas cosas que hacer que te mantuvieran vivir. Habían dos opciones: vivir como un indígena en medio de la naturaleza, lo cual no tiene nada de malo, y de hecho creo que deberíamos también respetar esa forma de vida y aprender de ella, o ser un trabajador dentro de la vida civilizada, lo voy a poner un poco entre comillas, porque es algo que inventamos nosotros, no es algo que esté escrito, que alguien lo puso en un papel, en una piedra, y dio la definición de qué es civilización y qué no es, y qué es salvaje. Eso es algo que lo hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo, a lo largo de que la sociedad es sociedad. Pero es bien interesante ver que estas reflexiones para mucha gente son actualmente ahora una reflexión un poco más obvia, de decir, no, pero es que en realidad el trabajar tanto no sirve tanto, porque si es un trabajo no inteligente, es un trabajo de fuerza bruta, y eso solamente te lleva a un desgaste, te vuelve a estas manos torpes que decía Toriao y temblantes. O sea que trabajaste tanto en una situación que te volviste una máquina que no razona, que no vive, y que en cierta manera la gente entiende eso, pero falta un montón de cosas, porque estamos en una sociedad muy paternalista en muchos casos, hablando en particular con Chile, en donde se dice, ya, pero ¿y qué la gente va a hacer con su tiempo libre? Vamos a meterle algo que pueda consumir. ¿Por qué no simplemente dejar que la gente haga las cosas que quiera en su tiempo libre, en su tiempo de ocio? Es como por decir, oye, pero si podíais trabajar más, podríais estudiar más, podríais hacer... Pero si no quiero hacer nada de eso, simplemente quiero reflexionar conmigo mismo, ¿qué tiene de malo? Eso también es algo muy interesante que se menciona acá en este libro, y que por supuesto continuaré en una lectura para ya cerrar este capítulo. Son las 21:50, nos encontramos acá en Hobby FM a través de La Guarida del Búho, en este búnker de avanzada, que estamos ya en la tierra de los libros, y todos estos libros inspiradores, por supuesto, pero muy importante es que le den una mirada y que le den algún tiempo de ahorrar tiempo que estamos hablando. Ahorrar un poquito de tiempo con estos libros va a ser una muy buena inversión. Sin duda alguna, el tedio y el fastidio que presumiblemente han agotado la variedad y las alegrías de la vida son tan viejos como Adán, pero las capacidades del hombre no han sido medidas todavía, y se ha ensayado tan poco que no podemos juzgarlas por algunos precedentes. Las estrellas son los vértices de los maravillosos triángulos. ¿Qué seres tan diferentes y distantes contemplan simultáneamente desde las numerosas mansiones del universo la misma estrella? La naturaleza y la vida humana son tan distintas como nuestras variadas constituciones. ¿Quién diría cuál es la perspectiva que la vida ofrece a otros? ¿Podría ocurrirnos un milagro mayor que el de que podamos mirar a través de los ojos de otros? ¿Deberíamos vivir por una hora en todas las edades del mundo? No. En todos los mundos de las edades. Historia, poesía, mitología. La lectura de las experiencias de otras personas no sería jamás tan asombrosa ni didáctica como esta. Estamos obligados a vivir concienzuda y sinceramente, reverenciando nuestra vida y negando la posibilidad de un cambio. Decimos que este es el único camino, pero hay tantos caminos como radios pueden trazarse desde un centro. Cualquier cambio es un milagro digno de ser completado, pero es también un milagro que ocurre a cada instante. Confucio dijo, saber que sabemos lo que sabemos y que ignoramos lo que no sabemos es el mejor conocimiento.
Preveo que cuando un hombre haya convertido un hecho de la imaginación en un hecho de su entendimiento, todos los hombres a la larga establecerán sus vidas sobre esa base. Es así como termina este episodio de La Guarida del Búho dedicado a este libro, Walden, La vida en los bosques. Es un clásico, de hecho lo pueden buscar por internet. Está en distintos archivos gratuitos, incluso en archivos mundiales, archive.org, que es una página que en cierta manera se dedica a archivar todo lo que en internet se ha generado, y también lo que no estuvo en internet, digitalizarlo, también está ahí disponible para que les den una mirada y inviertan tiempo con este libro que, como les dije, no es más de 120 páginas, así que en un viaje de micro, en un par de semanas, lo pueden leer a su tiempo. Eso es todo, chicos, yo me despido, soy el Búho acá en La Guarida del Búho y nos podemos encontrar la próxima semana en La Guarida del Búho. Si quieres, por supuesto, escuchar cada uno de estos episodios en diferido, vayan a mi fanpage, ahí están todos mis capítulos y me buscan como La Guarida del Búho. Y por supuesto, toda la información relacionada a este y muchos otros programas lo pueden encontrar en hobbyfm.cl, nuestra página donde nos pueden escuchar, ver nuestra programación, y nuestras redes sociales donde pueden ver todas nuestras sorpresas, concursos y todas las cosas que estamos armando acá. Así que un abrazo a todos, chao chao.